Bienvenidos a este ciclo de conferencias online al que hemos querido titular 15 años de cine japonés en Fundación Japón Madrid. Ahora que estamos llegando al final del 15 aniversario de la apertura de nuestro centro en Madrid, hemos querido organizar este ciclo de conferencias sobre cine japonés en las que la temática de las charlas y los conferenciantes que participarán están conectados con los 15 años de actividades de cine organizadas desde Fundación Japón Madrid. La idea de hacer este ciclo no es tanto para recordar las actividades que hemos desarrollado, sino para continuar conociendo más sobre el cine japonés a partir de esa experiencia y de esa actividad. Para esta serie de charlas vamos a contar con investigadores y especialistas que han tenido una influencia importante en las actividades relacionadas con el cine japonés que hemos venido realizando. Y para comenzar el ciclo, como no podía ser de otro modo, hemos invitado a una de las principales especialistas internacionales en cine de animación japonés y colaboradora habitual de Fundación Japón Madrid, Laura Montero Plata. Laura, muchas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a participar en nuestras conferencias y sabiendo sobre todo que estás muy ocupada. Así que, bueno, gracias y bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Antes de empezar con tu charla, déjame que te presente brevemente. Laura Montero Plata es doctora en cine, bueno, doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU. Ha publicado en revistas como Secuencias, Calles del Cinema España, Caimán Cuadernos de Cine, 24 Monthly, Conad Animación. Ha sido colaboradora del Festival Cines del Sur, en el que recuerdo colaboramos una vez en un programa muy interesante que habíais preparado sobre Kenzo Masaoka y los 100 años de animación japonesa. Ha sido programadora y coorganizadora de la Semana de Cine Japonés Actual en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid entre 2010 y 2017. Experta en anime y cine contemporáneo japonés, tiene una vasta experiencia como docente e investigadora. Sus líneas de investigación se centran en la historia del cine, la identidad cultural y en cómo la memoria influye en la construcción intelectual de la identidad en el cine. Es autora de los libros El mundo invisible de Hayao Miyazaki y Biblioteca Estudio Ghibli, La princesa Mononoke, que creo fue traducido al francés también hace 2 o 3 años. Ha publicado en inglés, francés y español sobre otros autores como Satoshi Kon, Kenzo Masaoka, Hirokazu Koreeda o Sun Ji-won. Y entrando un poco más en la relación con Fundación Japón, pues ha participado en el programa de Becas Fellowship en 2013. Nos ayudó con la selección del ciclo 36 directores que estuvimos proyectando en diferentes ciudades entre 2014 y 2015 y desde 2017 participa en el ciclo de conferencias itinerantes en Centroamérica y Suramérica que organizamos desde Fundación Japón. Y no solo esas conferencias, también ha participado en varias de las series de conferencias online que hemos venido organizando desde 2020, hablándonos, por ejemplo, de animación y videojuego o de los pioneros del anime. Actualmente trabaja como supervisora de producción del estudio de animación canadiense Tonic DNA y hoy nos va a hablar de otro de los autores sobre los que ha publicado, Takahata Isao, del que recientemente además se ha publicado este libro titulado The Many Worlds of Takahata Isao, editado por University of Hawaii Press y en el que el Aura se encarga del capítulo dedicado a esa maravillosa película que es Mis vecinos los Llamada. Bueno, comentar solo que Takahata Isao está recibiendo en el último año una muy merecida atención que quizá no había llegado a tener durante su carrera o a no a ese nivel. Y quizá a mí se me ocurre que por la cercanía a una figura tan destacada o tan tremenda como puede ser la de Miyazaki Hayao. En el último año se ha dedicado a una gran exposición retrospectiva que se ha podido ver en Tokio primero y que ahora, hasta hace unos días, estaba en el centro de Fundación Japón en París y acompañado además de una gran retrospectiva. Y bueno, pues ahora se publica este libro que, si no me equivoco, salió a la venta en diciembre. Bueno, Laura, siempre nos has comentado que Takahata era una figura que necesitaba mucha más atención. El tiempo te ha dado la razón y bueno, y con esta conferencia nos gustaría que el público hispanohablante pues, pueda saber más sobre este maestro del cine japonés. Así que, por favor, Laura, cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación. Solo una puntualización, porque ya no estoy en Tonic. Ahora yo tengo como una doble vida profesional, mi vida académica y mi vida profesional.
Y tengo un amigo que me hace la broma y me dice que quiero todas las etapas de la postproducción para ser mejor investigadora de animación, así que ahora soy directora en una empresa de doblaje. Em, y desde hace 8 meses, o sea que es muy reciente. Pero bueno, sí que es verdad que me sirve un poco para enlazar con la presentación, porque como bien dice Alejandro, Isao Takahata, y yo lo voy a decir a la española para no cortocircuitar, es una figura muy desconocida para los que no son expertos. Y es muy merecido porque a pesar de que yo he pasado la mayor parte de mi carrera investigando sobre Hayao Miyazaki, mi tesis doctoral es sobre Hayao Miyazaki, y creo que Isao Takahata a muchos niveles es un director mucho más fundamental y mucho más interesante que Miyazaki, sobre todo porque a lo largo de su carrera, como vamos a ver en la charla de hoy, ha tomado muchos más riesgos de los que ha tomado Miyazaki y ha hecho que se distanciara con el público. También debo decir que mi trabajo durante 6 años en un estudio de animación hizo que mi investigación sobre Takahata cambiara un poco la perspectiva. Y si sobre Miyazaki he analizado mucho su relación con la historia, con el arte japonés, con influencias cinematográficas internacionales, en Takahata me he centrado mucho en la labor de artesanía de cómo ha hecho sus películas. Hay una mezcla de ambas, lo vamos a ver, pero sí que le dedico una sección muy importante a la técnica, a cómo realiza sus películas, porque es muy interesante y muy necesario para entender su forma de abordar el cine. A pesar de que en el libro que Alejandro os ha enseñado, yo me dedico exclusivamente a hablar de mis vecinos los llamada, me parecía fundamental hacer un recorrido muy, muy, muy somero y dar unas pinceladas sobre el conjunto de la carrera de Takahata para entenderle como cineasta y espero que haya muchas más charlas sobre él y que en algún momento consigamos hacer una retrospectiva para poner en valor la gran labor que ha hecho para la industria de la animación japonesa en general y dentro de Ghibli y en su relación con Hayao Miyazaki. La charla se llama Imágenes para entender el mundo y creo que al final se entenderá por qué la he llamado así, porque para Takahata el cine es una forma de reflexionar y de entender la realidad. Y a pesar de que a lo largo de los años fue cambiando su técnica, fue cambiando los diseños, siempre fue en aras de intentar entender y analizar el mundo alrededor de él. Em, mi charla de hoy se basa parcialmente, como os he comentado, en The Many Worlds of Takahata Isao, que es el primer libro monográfico dedicado a Takahata en inglés y salió efectivamente el año pasado. Y el segundo es un capítulo que yo le dedico a Takahata en un libro editado por ellos de papel que se llama Break más cine asiático, en el que me centro también en mis vecinos los llamada, pero hago una panorámica mucho más general sobre su carrera. Así que bueno, es un poco una mezcla de ambos textos. No puedo empezar a hablar de Takahata sin hablar del tándem Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Esta es una foto de cuando trabajaban en Toei Doga, hoy conocida como Toei Animation, que fue en donde ambos empezaron su carrera y allí comenzaron una relación de colaboración que fue muy, muy fructífera, pero también una relación de rivalidad que marcaría sus carreras y, en cierto modo, la estrategia de marketing de Studio Ghibli en sus últimos años, sobre todo dentro de Japón, no tanto fuera de Japón. Pero es fundamental entender cómo los dos, la sinergia que había entre ambos, y no me voy a detener más por una cuestión de tiempo, pero Isao Takahata marcó la forma de entender el cine de Hayao Miyazaki, pero Hayao Miyazaki también tuvo una colaboración y una importancia suma en cómo Isao Takahata desarrolló su carrera. Aunque bueno, Takahata es mayor que él, con lo cual ahí había una relación en la que Isao Takahata era el maestro de Hayao Miyazaki. Isao Takahata tenía bueno, entendía que el cine o la animación se dividía en dos grandes categorías y dejadme un segundito que porque tengo Zoom con mis notas al mismo tiempo, perdón, vale. Tenía dos formas de entender la animación.
Para él había un primer tipo de animación, que era una representación realista, en la que se detallaba y se hacía todo parecer tan verosímil que lo imposible terminaba por ser plausible dentro de la pantalla. Y esto lo vamos a enlazar sobre todo con la primera parte de su filmografía, pero es lo que define en sí el cine de Hayao Miyazaki, porque sobre todo esta representación realista hará énfasis en lo fantástico y en tornar en real un mundo de ficción. Pero hay una segunda categoría para él, un segundo tipo de animación, que es la presentación de objetos familiares de forma estilizada. ¿Por qué le interesaba este tipo de animación, que será el que desarrolle la segunda parte de su filmografía? Porque a través de esta estilización se produce una ruptura de la empatía entre el objeto que se está viendo y el espectador para que lo que se está narrando impacte de una forma renovada en el espectador y le haga reflexionar sobre el mundo y sobre la vida y el acontecer histórico de la vida cotidiana que tiene a su alrededor. Nuevamente por una cuestión de tiempo me voy a centrar solo en las películas de Isao Takahata. Tiene una producción muy interesante del cine y televisión, simplemente voy a nombrarlo para los que no lo sepan, que Isao Takahata es el director de Heidi, de Marco y de Ana de las Cejas Verdes, que fueron tres series que eh, digamos, marcaron un antes y un después en la historia de la animación en Japón, pero también en el mundo, por el impacto mediático que tuvieron, pero sobre todo porque ayudaron a establecer las bases de la sistematización a nivel, digamos, de fabricación de la industria en Japón. Pero nuevamente, por una cuestión de tiempo, me voy a centrar solamente en sus películas. Aquí ya empezamos a notar la gran diferencia con Hayao Miyazaki y es el nivel de producción de las películas de Isao Takahata. ¿Y por qué digo esto? Porque las primeras cuatro películas son películas que hizo en Toei y en otros estudios, y la primera película que él haría para el estudio Ghibli es La tumba de las luciérnagas. En estudio Ghibli él hizo cinco películas, mientras que Hayao Miyazaki hizo 10. Y esto se debe a una lentitud, de hecho, Miyazaki le llamaba el gigante perezoso, pero no era tanto una cuestión de pereza como una cuestión de perfeccionismo exacerbado que va a marcar también su filmografía y su forma de entender la animación. Pero bueno, la primera parte de su cine es más o menos coherente, hay determinados cambios en el estilo visual, pero todo va a englobarse dentro de la tradición de Toei Animation, que es donde tanto él como Miyazaki se formaron. Miyazaki permanece hasta el final de su carrera, bueno, por ahora, anclado a esa estética de Toei, mientras que Takahata empezará poco a poco a romper con ese estilo hasta que directamente se distancia completamente a partir de Mis vecinos los llamaban. Si hablamos de esta primera etapa, en esta primera etapa ya Takahata empieza a jugar con varios elementos. Con Horus, el príncipe del sol, quería una mayor profundidad psicológica de los personajes, la que hubiera una mayor armonía entre los decorados y los personajes, porque en Toei, cuando Toei es la empresa que es la primera empresa industrial en Japón, o sea, ellos son los que hacen las primeras películas de animación y digamos que van estableciendo el sistema de trabajo mientras van haciendo las películas. Los animadores eran los encargados de hacer los decorados, pero esto implicaba que no había una coherencia, una sistematización para que todo fuera armonioso. Y esto se convierte en una de sus primeras obsesiones, en conseguir esta armonía y esta cohesión entre los personajes y los decorados, que empieza con Horus, que a priori debería haber sido una película que se hubiera hecho en un año y que terminó, en la que él terminó invirtiendo 3 años de producción. Esta primera etapa se va a denominar, o él mismo la denominó, como realismo fotográfico, porque él lo que quiere es captar la realidad tal cual a través de la animación. Ya aquí empieza a notarse la inclusión de escenas de la vida cotidiana que a priori no parece que tengan ningún impacto narrativo o ninguna necesidad narrativa para hacer que la historia evolucione.
Esto se debe por la influencia de tres cosas fundamentales en su vida. La primera es Paul Grimol, sobre el que voy a hablar un poquito más adelante, un director francés de animación. La segunda es el impacto del neorrealismo italiano y sobre todo El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Y la tercera es todo el cuerpo teórico escrito por el crítico francés de cine André Bazin. Para los que no lo sepan, Takahata está especializado en literatura francesa y le interesaba todo el discurso de Bazin sobre cómo desplegar la imagen, cómo hacer que todos los elementos estén en foco para darle una mayor riqueza a la composición del plan. Pero no me voy a centrar mucho más en esa parte del discurso. Pero si nos quedamos con algo, con ese neorrealismo, pero que también se aprecia en el cine de Paul Grimol, es el énfasis por plasmar en la pantalla el realismo de lo cotidiano. El realismo de lo cotidiano va a ser lo que marque el cine de Isao Takahata en cualquiera de sus películas, en cualquiera de sus narrativas. Em, si nos centramos un poquito más en la figura de Paul Grimol fue fundamental para tres figuras predominantes en la historia del cine japonés: Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Yasuo Otsuka, que era uno de los animadores principales de Toei y que ha formado a generaciones de animadores en Japón, y estaban fascinados por esta película. Viene entre comillas, viene con un asterisco del año 1952 porque esta película tiene dos nombres y dos versiones diferentes. La versión que Takahata vio siendo un estudiante es la de 1952, que se llama La pastora y el desollinador, pero era una versión hecha por el productor. De hecho, Paul Grimol pierde los derechos de la película, se edita una primera versión de la película que a él no le gusta y emprende una batalla legal durante muchos años hasta que al final consigue recuperar los derechos y estrenar la película que él quería, que es como se conoce hoy en día la película. Hoy en día se conoce como El rey y el pájaro, Le Roi et l'Oiseau en francés. Em, lo que a Takahata le interesa es la mezcla de la tensión y la calma. Hay momentos de mucha calma, hay momentos contemplativos de la vida cotidiana que os mencionaba. A nivel técnico le interesa muchísimo el uso de la panorámica, que es fundamental para entender los Yamada, pero sobre todo la princesa Kaguya, y que enlazará con la pintura japonesa un poquito más adelante, pero sobre todo la representación de las emociones de los personajes, porque recordemos que en Toei al principio se seguía la fórmula de Disney, los personajes no estaban, la psicología no estaba desarrollada, y era algo que a él le preocupaba, sobre todo por intentar ese reflejo de la realidad. Em, Asistió, o sea, vio la película en el cine, le impactó tantísimo que consiguió el guión traducido del francés, empezó a analizar la película y le acompañaría durante muchos años. De hecho, en el año 2007, Studio Ghibli publica por primera vez el DVD del Pájaro y el Rey en su versión íntegra en Japón, lo acompaña de una exposición, pero además abajo veréis un libro escrito por varios académicos y profesionales japoneses, entre los que se cuenta Takahata y Otsuka, este animador que os he mencionado, que se llama El objeto de las películas de animación, La pastora y el desollinador y El rey y el pájaro, en el que se reivindica y se analiza la figura de Paul Grimol, que será fundamental. Como os he mencionado, para Miyazaki también será una gran influencia, y de hecho la influencia es tal que en el castillo de Cagliostro le rinde tributo con varios aspectos narrativos, pero también de la puesta en escena. Y además no podemos olvidar que el productor de esta película era Takahata, con lo cual aquí se ve la influencia doble y simplemente os he querido poner una serie de fotogramas para que veáis hasta qué punto marcó un antes y un después en la carrera de estos dos directores. He hablado de la panorámica, pero también es muy importante por el sentido de la narrativa vertical y horizontal con respecto a las estructuras de poder, que será fundamental para entender, por ejemplo, el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Perdón, que me he quedado sin... Esto es todo lo que voy a mencionar de la primera parte, porque es la segunda parte la que me resulta mucho más interesante,
tanto en la exploración y en la evolución de su discurso narrativo como en el tipo de historias que va a desarrollar a lo largo de estos años. Con La tumba de las luciérnagas, y aunque va a ser de una forma muy tímida, Isao Takahata empieza a romper la cuarta pared para crear el efecto de alienación del teatro épico de Bertolt Brecht. Y esto es una cosa de la que él ha hablado y sobre la que ha escrito, con lo cual era algo que él quería hacer realmente. La ruptura empieza muy, muy tímidamente con La tumba de las luciérnagas, y ahora lo veremos, porque todavía está como en un impasse en el que el perfeccionismo y el realismo fotográfico todavía priman en su filmografía, pero aquí empieza a entender que el cine como evasión no es el tipo de cine que él quiere hacer. Él quiere que el espectador tenga una elección personal de cómo leer esa imagen. Y para ser capaz de reflexionar sobre lo que está viendo, se tiene que distanciar, tiene que dejar de empatizar. Esto lo hará por primera vez con bueno, perdón, voy a pasar a una reflexión que él hace sobre la forma de entender el cine. Estoy convencido de que la animación es el mejor medio para mostrar lo real. Con las películas de imagen real no se puede mostrar objetivamente la realidad porque hay necesariamente que hacer reconstrucción a pesar de las apariencias. El dibujo animado, que no busca esconderse de ser una interpretación artística, puede pues comprometerse a mostrar lo real. Por otra parte, la animación me parece en este caso más adecuada para hacer notar el tiempo que pasa. Pero aquí real no quiere decir que sea fiel a la realidad, sino, digamos, a la esencia de esa realidad. Esto va a ser lo que marque la segunda parte de su filmografía. Ya he mencionado brevemente que Takahata tiene una gran obsesión por mostrar lo real, por la veracidad. La tumba de las luciérnagas, además, es una película muy importante porque él sufrió los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial cuando estaba en Okayama, si no me falla la memoria, y se vio separado de su familia durante 2 días y él lo recuerda como la experiencia más traumática de su vida. Cuando él decide adaptar el libro, se documenta muchísimo, de hecho se queja de que los jóvenes animadores no entendían, pues eso, las restricciones de la época, el hecho de que no había luz, o sea, todo un perfeccionismo extremo que hacía que la producción se viera cada vez más retrasada. Para aquellos que no lo sepan, La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro se estrenaron en sesión doble en Japón, pero como Takahata era tan perfeccionista, cuando llegó la fecha del estreno, la película no estaba terminada. Entonces se proyectó una versión en la que faltaban algunas escenas y luego ya se terminó la película mientras tanto. Pero os dejo simplemente algunas imágenes para que veáis hasta qué punto él se basa en la realidad para hacer esa reconstrucción lo más fiel posible de la realidad. Por eso digo que esta película está un poco en transición entre la primera etapa y la segunda etapa. Em, Simplemente un poco más para que veáis ese reflejo de la situación japonesa durante la época de la guerra. Pero a pesar de todo este esfuerzo por ser fiel a la época, él ya introduce la primera ruptura de ilusión de realismo. Y lo hace a través de los fantasmas, porque los dos niños, y esto se explica al principio de la película, mueren. Y en determinados momentos de la película, los fantasmas de estos niños van a reaparecer para recordarle al espectador que esos niños ya están muertos y así provocar la distancia para que el público reflexione. Debo decir que no consiguió esta ruptura de la empatía porque sigue siendo una película demoledora y a pesar que desde el principio se sabe que los dos niños están muertos, sigue siendo absolutamente devastadora, pero aquí ya empieza a introducir esa reflexión y esa necesidad de crear la separación entre lo que él está narrando y la experiencia del espectador. De hecho, la película termina con un plano de estos dos niños pequeñitos sentados en el banco mirando al Japón contemporáneo, porque lo que él quiere es que no se reproduzca lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Con con recuerdos del ayer, o muy de Poro, siempre tengo problemas para recordar el título de esta película en español. Aquí ya sí que empieza una ruptura formal mucho más marcada.
aunque sin desligarse de la estética de Toei. Este además va a ser el primer gran éxito comercial de Ghibli. Es curioso que el primer éxito fuera el de Takahata, pero luego ya a partir de ese momento y desde Nikki, el aprendiz de bruja, Miyazaki le robará el protagonismo y pasará, digamos, a un segundo plano con respecto a su relación con el público. Es una adaptación de un manga y aquí lo que va a hacer es narrar la historia de la protagonista en dos tiempos y cada tiempo va a tener una estética visual diferente y aquí es donde él va a empezar a introducir esa ruptura para provocar el efecto de alienación. Estos dos estilos además sirven para hacer una contraposición entre el campo, que para la protagonista va a significar la libertad, y la ciudad, que significa pues eso, plegarse a las normas, a las restricciones, donde ella no es feliz y no está cómoda. Se va la historia, digamos, de ella adulta, o sea, ahora se me olvida su nombre, perdón, ocurre de forma lineal, mientras que su infancia son fragmentos que van a ir apareciendo de vez en cuando. Algunos van a tener eco y van a explicar un poco cómo es ella en la actualidad, y otros simplemente es para un poco hacer, digamos, ese énfasis entre la pérdida de la inocencia y lo que es ser adulto y lo que implica ser adulto. Sin embargo, Takahata, y esto es muy importante, nunca va a abandonar su perfeccionismo, porque perfeccionismo no es igual a realismo visual. Puede tener otras muchas implicaciones. En el caso de Recuerdos del Ayer, la vida de ella de niña va a ser, pues, va a tener unos tonos pasteles mucho menos definidos, pero la adulta va a tener una definición de rasgos digamos que se aleja del estándar del anime de la época. Él lo que hizo fue una serie de sesiones con los dos actores protagonistas en los que los filmó y luego se hicieron una serie de bosquejos para que el movimiento de la boca fuera lo más parecido al real. De hecho, si os fijáis en la parte de abajo, las líneas de expresión, sobre todo a lo largo, alrededor de la boca, cuando sonríe, cuando gesticula, no tienen nada que ver en la versión de niña, que se asemeja mucho más a la de Toei, a lo kawaii del anime, que la versión de adulta. Pero luego, además, se obsesiona con la recolección de cártamo, que es lo que ella va a hacer en el campo, lee libros sobre cómo se corta, cómo se recolecta, va a visitar diferentes campos para entrevistarse con los locales y que le expliquen cómo se corta exactamente, porque sigue queriendo capturar la realidad de la forma más fiel posible. Pero nuevamente se produce la ruptura más allá de los dos estilos narrativos, porque una vez que los dos estilos narrativos quedan establecidos, digamos que el que está visionando la película el que está viendo la película lo asimila y no se rompe la empatía. Pero hay determinados momentos en los que sin ninguna, digamos, pretensión narrativa concreta, la niña y la adulta van a aparecer al mismo plano. Al principio mirando en direcciones separadas, no hay ninguna interactuación, pero al final de la película las dos van a interactuar, o mejor dicho, la versión del pasado va a animar a la versión adulta a quedarse en el campo y aceptar la propuesta de matrimonio del joven protagonista de la película. Con lo cual, ahí se produce también una extrañeza porque la niña la toca, la invita a hacer determinadas acciones, pero la adulta no percibe esto en absoluto y aquí se produce esa ruptura de la ilusión del realismo. Pompoco es una película en la que él cambia absolutamente de registro. Es muy interesante en este sentido cómo él va deambulando de una temática a otra, más allá también de la experimentación visual. A priori era una adaptación de Heike Monogatari, que era un clásico de la literatura japonesa que él lleva mucho tiempo queriendo adaptar, pero se convierte en una crítica medioambiental feroz. De hecho, yo creo que es una de las películas más, ¿cómo decirlo?, más políticamente abiertas de la filmografía del estudio Ghibli.
pero lo va a contar a través de varios clanes de tanuki, de mapaches, lo podríamos traducir así, que se enfrentan entre ellos, pero que también van a aprender una serie de acciones contra los humanos para proteger su entorno. Entonces hay una reflexión histórica, pero también una reflexión entre la industrialización de Japón y la preservación de la naturaleza, que por otro lado Hayao Miyazaki también ha explorado en su carrera, pero no de una forma tan, ¿cómo decirlo? Me sale en inglés, perdona, tan visceral, porque los mapaches en algún momento hacen una especie, bueno, en algún momento durante toda la película hacen acciones de guerrilla y matan humanos para preservar su entorno. Es una película con muchos tonos de humor, sobre todo porque, bueno, los tanuki en la cultura japonesa se pueden transformar, entonces se transforman en humanos, se transforman de mil maneras. Pero lo que a mí me interesa es detenerme en cómo él va a romper esa ilusión de realismo, y aquí tenemos que entender que es un mundo fantástico, pero bueno, él va a jugar nuevamente con la estética para romper esa empatía con el espectador, esa cuarta pared. Y lo va a hacer a través de los propios tanuki, que aparecerán representados con tres estilos visuales diferentes. El primero, el que veis arriba a la izquierda, es pues la representación fidedigna de los Tanuki. La segunda es una versión, digamos, a la Toei, al anime. Y la tercera se basa en un autor de manga cuyo nombre se me escapa ahora mismo, que es la versión cómica de los Tanuki. En función de lo que se va narrando, va cambiando de uno a otro, y de hecho hay momentos en el que la segunda versión y la tercera versión van a aparecer juntos en cámara. La tercera versión sobre todo se reserva para momentos cómicos de la trama, pero el hecho de que él vaya cambiando el estilo va creando esa ruptura con el espectador. Aquí veis los diseños de los tres personajes distintos, pero más allá de eso, al final también, porque esto es una alegoría sobre, eh, digamos, la armonía o el divorcio entre la evolución tecnológica y la naturaleza, los mapaches empiezan a transformar el entorno y se mezcla literalmente el Japón moderno con el Japón antiguo para incitar esa reflexión, para entender lo que el espectador está viendo y para entender cuál es el mensaje de Takahata. Aquí me voy a empezar a centrar en las dos últimas películas de Isao Takahata, que me parecen las más fascinantes, sobre todo porque son las más arriesgadas, tanto a nivel narrativo como a nivel visual. La primera de ellas era Mis vecinos los llamada, que fue el primer fracaso en taquilla del estudio Ghibli. De hecho, tal fue el fracaso que Isao Takahata dijo que se retiraba y que ya no iba a hacer más películas de animación porque no quería poner el estudio en riesgo. Pero bueno, Toshio Suzuki le convenció para que hiciera posteriormente el cuento de la princesa Kaguya, en el que nos detendremos también un poquito más adelante. Nuevamente se basa en un manga, aunque bueno, siendo Takahata quien es, toma lo que quiere del manga y abandona lo que no le interesa. Pero sobre todo él parte de dos premisas. La primera premisa es la plasmación en la pantalla de la vida cotidiana de una familia japonesa, pero la segunda es que quiere explorar las posibilidades del dibujo, pero sobre todo quiere preservar el trazo o la personalidad del trazo dibujado de los animadores. Tal y como funciona el sistema de animación en Japón, él consideraba que la personalidad del animador, y esto es cierto, se perdía cuando se hacía la traducción al acetato, a esta hoja transparente en la que se pone el dibujo limpio y se colorea. Él lo que quería era preservar esa viveza, ese grosor cambiante de la línea en su película. Y empezó a experimentar con esta idea para hacer su propia película. Además quería despojarse de todo lo innecesario para centrarse en una representación estilizada, ese segundo estilo de animación del que os he hablado al principio,
de la realidad, para que se entienda el mensaje de lo que quiere transmitir y no nos quedemos en la literalidad de la imagen que él nos está enseñando. Curiosamente, él quiere hacer, digamos, un retorno al pasado para poner al artista y a su trazo en, digamos, en el punto de mira, pero sin embargo, para hacerlo se va a servir de la tecnología, que es como una especie de contradicción y que vamos a intentar explorar para ver cómo se sirve de la tecnología y de los ordenadores para rendir un tributo al dibujo y por ende a la pintura japonesa. Así vemos cómo en el transcurso de 5 años, desde Pompoco hasta Mis vecinos los Yamada, Takahata ya decide romper completamente con el estilo de Toei Animation, de la escuela donde se formó, para entrar en una nueva etapa que ya no abandonará hasta su muerte. Es el polo opuesto de lo que había hecho el estudio, de lo que estaba haciendo el estudio Ghibli y sobre todo con lo que estudio Ghibli estaba empezando a triunfar dentro y fuera de Japón, sobre todo porque él establece este punto de partida para esta ruptura radical de su estilo visual con la princesa Mononoke. Cuando hablé del tándem Miyazaki-Takahata, mencioné que durante mucho tiempo han trabajado de forma simbiótica, pero también han trabajado a través de la rivalidad. Y la rivalidad implica que Takahata ha sido no muy amable públicamente en sus comentarios y en sus análisis sobre las películas de Hayao Miyazaki a lo largo del tiempo. Y luego ha sido algo en lo que Miyazaki ha entrado. Hay una entrevista maravillosa entre Toshio Suzuki, el productor y presidente de Estudio Ghibli, Miyazaki y Takahata, cuando sale El viento se levanta y Kaguya, en el que Takahata y Miyazaki se tiran dardos durante toda la entrevista, hablando mal uno de la película del otro, pero al mismo tiempo admirándose profundamente. Él decía que la princesa Mononoke no le había gustado porque no le parecía creíble, no le parecía un mundo de ficción creíble, el primer tipo de animación, según él, porque los decorados estaban tan detallados que los personajes no se integraban bien con los fondos. Y como el espacio y los personajes no se integraban bien, no había una sensación del transcurso del tiempo y no se conseguía plasmar la sensación espacial y temporal de forma correcta. Con lo cual, lo que él quiere hacer es redefinir el dibujo en la hoja de papel para poder hacer esta plasmación que, repito, es estilizada, pero que permite una reflexión más profunda y una interacción diferente con el espectador. Y os dejo una entrevista en la que él explica un poco qué es lo que pretendía hacer. その非常にその日本のそのアニメーションのリアリズム表現上のですねそのリアリズムというものをやってきた一員なんです自分もですからそれをそしてその日本のそのアニメーションの特徴にまでなったんですね。それがたとえそのファンタスティックな内容であろうがそうでないものであろうがその描写においては非常にレアリスティックっていうかになってしまったでそれだけそれをやってここまで来てしまったらそうでないものをやる人が、少なくとも商業主義アニメーションに関して言うといないんですね。ほとんどいなくなってしまったで、だからそれを自分がやりたいと思ったんですよ。ということは例えばなんていうかな僕は日常生活そのものをかなり細かく描いたりしてきましたけどそれはですね全然その方法を変えてもうそのリアリティっていうのを伝えることができるんじゃないかっていうふうに思ってで今度の場合もですから、ああいう表現ではその一見だからそのリアリスティックでないように見えるかもしれないけど非常に日常生活の実感というものは伴うように作ったつもりなんですけどね。でちょっと一次元のことが分からなかったんだけど映画では一次元原作が例えば一次元というそういう表現を使ったとしても僕が作った映画の中では三次元を潜在的に感じさせるように作ったんですね。それは、人が動くことによって時間を与え空間を与えているわけでその人の周りにそういう空間も生まれてくるわけですから一見スチールだけで見ると
その1次元か2次元か知らないけどかもしれないけど、それはその空間としてを保証して作ったつもりです。まあそれは一つだけど、その断片を集めて作るということについてはですね、それに近い作り方を僕はしてきたんです。少しずつ。だからそういうことで言うと、そのレアリズムもそうなんですね。なんていうかな、その何のためにレアリズム、表現上のレアリズムを使うかという問題で、僕はその完璧に閉じた世界、一つのその世界を作って作品としてで閉じて、その中にこう観客が入っていって、そのなんていうかな、迫真力っていうかな、その、によってその人を巻き込んでしまうんじゃなくて、もう少しこう対象化するっていうかな、客観的なものにして、なおかつそれがその作品の中の世界と現実の世界がこう地続きでつながっているようなものを目指していたんですが。Esta reflexión sobre tener una sola dimensión, que es el papel, y el 2D, que es como las dos dimensiones, que es como se conoce la animación tradicional, está muy inspirada por las técnicas y por la animación de un cineasta canadiense que se llama Frederick Back, que tendrá nuevamente un gran impacto sobre la figura de Miyazaki y de Takahata, pero a nivel visual se ve claramente en la obra de Takahata a partir de Mis vecinos los Yamada. Son varias películas las que le influyen porque también tiene un discurso sobre la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza y con la evolución industrial, que empieza con Crack, pero que seguirá con el hombre que plantaba árboles, que marcan mucho a Takahata. Pero sobre todo lo que es fundamental entender más en Crack es cómo se construye la sensación de espacio y de tiempo a través de la animación de los personajes y de cómo van fusionándose con el decorado para crear esa profundidad de la que hablé al principio cuando hablaba de André Bazin y que ha sido una de las grandes obsesiones de Takahata a lo largo de su carrera. Os pongo el fragmento de la boda, no lo voy a poner entero para que veáis un poco estéticamente a qué se asemeja, sobre todo porque desgraciadamente Frederick Back no es tan conocido, y luego lo pondré en comparación con la escena de la boda que abre Mis vecinos los llaman. Para hacer Crack y para hacer El hombre que plantaba árboles, Frederick Back desarrolló una técnica propia que se llama Frost Cell, que se podría traducir por acetato esmerilado, que es decir, coges un acetato transparente y se le da un tratamiento para que se vuelva semitraslúcido y sobre él dibujaba con unas ceras especiales para conseguir esta textura y esos colores tan vivos.
que fue lo que inspira parcialmente a Takahata para Mis vecinos los Yamada y para el cuento de la princesa Kaguya. De hecho, puedo contar de forma anecdótica que justo cuando terminó de hacer el cuento de la princesa Kaguya, Takahata viaja a Montreal, que es donde vivía Frederick Back, para hacer una proyección privada del cuento de la princesa Kaguya, un poco como agradecimiento, pero también porque a lo largo de los años habían entablado una relación de amistad. Frederick Back tuvo una exposición en Tokio que creo que fue comisariada por Takahata, pero no lo recuerdo bien. Pero lo que debemos quedarnos es que se podría decir que Frederick Bach comienza con una dimensión, con el 1D, con el papel, y se sirve de las técnicas de animación tradicional 2D para crear una nueva profundidad de la realidad. Takahata quiere ir un paso más allá. Él quiere mostrar un mundo en 3D. No porque quiera que sea tridimensional, sino porque esa tercera dimensión es la lectura de la realidad. O sea, el modo en que tú simbolizas o coges objetos estilizados de la realidad para, con una parte, hablar del todo, hacer una reflexión. Y eso sería como una especie de reflexión en 3D en el que las siluetas ponen todos los elementos en armonía. Él dijo lo siguiente: me ha influido mucho Crack y el hombre que plantaba árboles. Su estilo de animación puede clasificarse de impresionista. Para que la gente cree en un mundo de fantasía y crea en unos perdón, en un mundo de fantasía y en unos personajes que nadie ha visto en la realidad, lo mejor es representar el espacio, los objetos y los personajes de forma tridimensional. Es como si ese mundo existiera ahora, allí mismo, a modo de trampantojo. Las películas de animación estadounidenses actuales utilizan 3D, CG, para apuntar a esta dirección. Pero me pregunto sobre la representación del mundo que conocemos bien. ¿Cómo representar paisajes cotidianos muy corrientes, la naturaleza y las personas? Hace tiempo que pienso que es mejor apelar a la memoria y a la imaginación del espectador, pero esto era imposible de expresar mediante la animación. El acto inicial de bosquejar ha sido el mejor método para grabar en la mente y la memoria de la gente la verdadera impresión de los objetos y de las figuras. Para mí, la boda de los personajes protagonistas de Mis vecinos los Llamada es una reflexión sobre esta nueva forma de entender la animación, pero sobre todo sobre la vida cotidiana. Dura 11 minutos, evidentemente no os lo voy a poner todo, pero me interesa por cómo toma prestada toda la técnica de Frederick Bach, pero cómo integra el 3D y el movimiento de cámara para servirse de esa representación más fidedigna de la realidad, porque él lo que quiere es representar la idea detrás de la imagen, no que la imagen sea lo más acabada posible. Desgraciadamente lo tengo que dejar aquí porque me quedo sin tiempo. Si hemos dicho que Frederick Bach tiene una gran influencia en cómo entender el medio, cómo jugar con el medio, cómo crear espacio con la interacción entre los personajes y el escenario, porque Mis vecinos los llama el escenario desaparece y solo se apunta para dar el protagonismo a la idea. Digamos que, siguiendo un poco la metáfora de ese trazo que él quiere preservar, aquí es con donde ponemos el punto y final digamos, influencia de Frederick Bach, porque Mis vecinos llamadas es una película profundamente japonesa. Y este hecho se deja claro desde el principio con la presentación de la familia protagonista a través de una metáfora con Hanafuda. Hanafuda es un set de cartas japonés y toda la presentación de los personajes se va a inspirar en este set de cartas, eh, tanto visualmente para establecer el tema, pero también para establecer el humor dentro de la película, porque se va a hacer una lectura de estas cartas de una forma irónica. Pero también se va a apoyar muchísimo en la técnica. Es curioso, el estudio Ghibli está obsesionado con vender esta imagen de animación artesanal. Sin embargo, Mis vecinos los llamadas es la primera película coloreada enteramente de forma digital y de hecho tiene unos movimientos de cámara muy espectaculares, pero que son invisibles en el sentido de que no se nota que es 3D, porque es una de las obsesiones de Ghibli, que el uso de la tecnología sirva de forma narrativa, pero siempre al servicio de que la estética quede intacta y no se vea afectada como suele pasar en otros casos.
Para mí una de las partes más fascinantes es cómo técnicamente se decidió rendir homenaje a esta línea en la propia producción de la película. Y esto se hace con un sistema de trazado. Y explico muy someramente en qué consiste. El animador hacía el personaje, hacía los trazos en papel y se quedaban zonas vacías porque, porque él buscaba un objeto inacabado para que el espectador lo completara al visionarlo. El tema es que cuando tú coloreas digitalmente una película, necesitas que las zonas sean cerradas para poder elegir el color y que el color se aplique de forma automática. Si las líneas no están cerradas, el color, digamos, como que se desparrama o no se pinta adecuadamente. Con lo cual se necesitaba un segundo dibujo en el que las líneas se cerraran para poder aplicar ese color de forma digital. Sin embargo, esto a Takahata no le gustaba porque el dibujo se cerraba, no se quedaba inacabado, no se marcaban esas imperfecciones, con lo cual pide que se haga un tercer dibujo, una silueta, para permitir y al unir estos tres dibujos, el resultado final es este. Es decir, se preserva el trazo original inacabado, pero se consigue dibujar dentro de cada sección del dibujo que hay que colorear. Esto fue un trabajo ímprobo a nivel técnico, pero también a nivel humano, porque requería una cantidad ingente de dibujos. Y os pongo un ejemplo. La princesa Mononoke, que es una película que dura 20 minutos más que Mis vecinos los Llamada, tiene un total de 1.440 paneles de dibujos, mientras que Mis vecinos los Llamada tuvo 173.000, perdón, dibujos, con lo cual entendemos que es una película más pequeña, a priori más sencilla, pero que fue profundamente cara y profundamente manual. Con lo cual aquí vemos cómo la técnica siempre está al servicio de la visión y de ese trazo que él quiere preservar en la pantalla. Sin embargo, esto no implica, como he dicho, que se use técnicas 3D para mejorar digamos, la fusión de los personajes en el espacio escénico en el que están entrando. Muy someramente quería comentar que si ya el dibujo en sí produce ese efecto de rotura de la cuarta pared, Takahata va a incluir todavía más formas de distanciar al espectador, de producir este efecto de alienación. Uno de ellos va a ser la escena de los moteros, en el que el dibujo abocetado se convierte en algo más realista para que el espectador se dé cuenta que, hey, estoy viendo una película, es un constructo, qué es lo que me quiere contar y digamos, provocar esa reflexión mientras estás visionando. Aquí ya se ve cómo, dentro de que sigue siendo una animación con acuarela, con boceto, el personaje es mucho más realista. Luego, si se sigue avanzando un poco más, es casi rotoscopia y crea un efecto de alienación muy importante. Pero también va a introducir los haiku como forma de ruptura de empatía con el espectador. Al principio quería hacer 15, luego solo pudo hacer 9 por una cuestión de que no llegaba al estreno de la película. Pero esto porque es literalmente una imagen fija con un haiku y una ilustración en el que se hace una reflexión sobre el momento de la vida cotidiana de forma irónica, porque recordemos que Mis vecinos los llamada es una comedia, para provocar esta reflexión y esta rotura. Este haiku en forma de imagen se llama haiga en la pintura japonesa y esto me permite enlazar con la última parte de la charla y con la princesa Kaguya. El mismo año que se estrena Mis vecinos los Yamada, Takahata publica un ensayo sobre la pintura tradicional japonesa del siglo XII sobre los emakimono, que llamó Animación del siglo XII, observando las cualidades cinematográficas y similares al anime en los rollos de imágenes nacionales. Esto me permite encajar con Kaguya porque Kaguya no se puede entender sin Mis vecinos los llamada, pero sobre todo porque hay todo un trasunto teórico con el que empieza a experimentar en Mis vecinos los llamada, pero que digamos que llega a su auge durante la princesa Kaguya. La pintura japonesa tendrá una influencia
radical en la forma de concebir la princesa Kaguya, tanto a nivel narrativo como a nivel visual, sobre todo por los Choyugiga, que esto es un debate un poquito polémico entre los académicos dentro y fuera de Japón, porque hay toda una serie de académicos que consideran que el Choyugiga específicamente es un antecedente del manga y del anime, y otros que no puede ser un antecedente porque el manga y el anime son productos de consumo de masas, mientras que el emakimono y el Choyugiga solo estaba destinado a las clases, a la nobleza, a las clases prósperas de Japón y por lo tanto se produce una desconexión entre ambos medios. Takahata es de los que opinan que sí, que es una prolongación de la pintura hasta el anime y le va a rendir múltiples tributos, sobre todo en Kaguya, pero también se van a ver muchos en mis vecinos los llama, sobre todo en la primera secuencia de 11 minutos de la boda de los protagonistas. Aquí se ve, por ejemplo, un emakimono y cómo se lee correctamente, pero también le sirve un poco para jugar con esa crítica feroz que supone el cuento de la princesa Kaguya con respecto a la sociedad japonesa, porque Kaguya constantemente lo que quiere hacer es verse liberada de las restricciones de la cultura y una de ellas es extender el emakimono en toda su longitud como un acto de rebeldía. Por ejemplo, en la película también se verá que Kaguya literalmente dibuja a uno de los conejos del Choyugiga, pero habrá muchos homenajes, sobre todo a este Taketori Monogatari, a este Emaki del siglo XII. He puesto una serie de imágenes comparando, sobre todo por el uso del espacio vacío que usaba el Emaki y el Choyugiga y del que Takahata hará gala tanto en Mis vecinos los Yamada como en Kaguya. Hace también un homenaje a Amida Raigo. Esta es quizá una de las imágenes más famosas. Aquí os pongo varios fragmentos de la película para que veáis cómo le influye, pero sobre todo esto me interesa porque más allá de rendir homenaje a la pintura japonesa, lo que hace también es aplicar la noción de ma dentro de su cine. El ma es el uso del espacio vacío dentro del cine que da esa sensación de inacabado, porque nuevamente el arte japonés, y aquí Takahata se distancia de Ghibli, que tiene un arte mucho más acabado, porque lo que se pretende es que la obra sea inacabada, pintura, literatura, y que sea el espectador al interactuar con la obra el que la termine. El más se puede definir como estas formas de arte chino-japonesas implican grandes áreas sin pintar. Cualquiera que practique la caligrafía pronto se da cuenta de que la maestría no reside únicamente en dominar la forma de los caracteres, sino en la relación de la forma con la no forma circundante. La apreciación adecuada de la caligrafía también tiene en cuenta, perdón, hay una errata, la dimensión temporal, porque la caligrafía es más que simplemente pintar o dibujar. Es una intrincada mezcla de poesía, danza y pintura de acción. No se trata solo de colocar la forma en el espacio, sino también de marcar el ritmo en el tiempo, las señales del movimiento y la velocidad del pincel. Aquí se suma trazo, espacio y tiempo, que son las dos grandes obsesiones de Takahata en la producción tanto de Mis vecinos los Yamada, como veis aquí, otro homenaje a la pintura clásica, como en la princesa como en la princesa Mononoke, perdón, como en el cuento de la princesa Kaguya. Él dice que elegí este estilo porque quería apelar a la imaginación del público y hacer florecer sus recuerdos. Las líneas son vigorosas y ricas en expresividad. Los dibujos son esquemáticos e incompletos, como si el pintor estuviese haciendo bocetos en serie de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Es decir, una visión estilizada de la realidad para reflexionar sobre ella, porque es el espectador con su experiencia el que va, digamos, a rellenar los huecos que no están presentes en la imagen. Al principio dije que no iba a hablar de la producción para televisión de Takahata, pero me parecía importante cerrar con esta imagen. ¿Por qué? Porque cuando Takahata sale de Toei y hace su primera serie de televisión, su primera serie de televisión es Heidi.
Y en Heidi él establece lo que se conoce como el sistema de layout. Es decir, os expliqué que él quería que hubiera una continuidad del espacio, de los decorados, pero también que hubiera una armonía entre el decorado y los personajes. Para ello establece un dibujo, un boceto, es lo que veis, es un layout en el que se define el decorado y se define dónde se van a posicionar los personajes y cómo se van a mover esos personajes, y esta es la guía para que los animadores hagan la animación. Durante la gestación de Heidi es Miyazaki el encargado de hacer los layouts. Miyazaki hizo todos los layouts de la serie, que es para los que no trabajen en producción, supongo que no será muy impresionante, pero es un trabajo titánico y esto se convierte en el estándar de la industria. A pesar de que al final de su carrera Takahata rompe completamente con la industria, rompe con la estética, rompe con la narrativa y de hecho casi rompe con Ghibli y se distancia de Ghibli, se puede hacer como un círculo que nos devuelve al principio y es a su obsesión con el trazo y con la representación del tiempo y del espacio. Y con esto termino mi charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti. La charla ha sido impresionante. Dan muchas ganas de volver a ver las películas de Takahata y quizá, bueno, pues si pueden servir de algo este ciclo de conferencias en cierta manera, lo mismo es para tomarte la palabra y disculparnos por la falta de tiempo en no haberte dejado que hablases 2 horas más. Quizá tendremos que hacer otra conferencia para pues, revisar un poco también esa parte de la producción de Takahata para televisión, y que también que es creo también un tema muy, muy interesante. Y ojalá, aunque las películas de Takahata son relativamente accesibles a través de plataformas online, ver sus películas en pantalla grande, creo que cambia completamente el cómo se pueden disfrutar y cómo uno puede prestar atención a ciertos detalles que no lo mismo cuando estás en casa y en una televisión, pues no le prestas esa atención. Entonces hacer quizá en un futuro un ciclo o una retrospectiva que nos permita volver a ver todo el cine de Takahata en esa pantalla grande. Y bueno, aprovecho para hacer un pequeño comentario también en relación a cómo hemos tratado el cine de Takahata en nuestras actividades durante estos 15 años para volver otra vez digamos, a esa línea argumental general de la serie de conferencias. Yo creo que el cine de Ghibli nunca ha sido realmente un cine que necesitase de estar incluido en nuestras actividades o proyecciones para que tuviese, bueno, para que llegase al público, porque ya llegaba de por sí mismo de forma masiva, además, con mucho éxito. Pero sí es cierto que con Takahata sí que hemos tenido la sensación a veces de que no se la había visto lo suficiente en la gran pantalla y hemos incluido algunas de sus películas en ciclos. Yo creo que de tu mano además estuvo en la selección de 36 directores. Ujú. Sí, sin duda. Em, seguro. Con La tumba de las luciérnagas, que quizá también es su película más conocida, como dices, es devastadora, o sea, creo que en lo que dura una vida humana creo que hay un número limitado de veces que se puede ver esa película, porque si uno la ve demasiadas, pues no sé si se quiere volver a levantar nunca más de la cama eh, y bueno, también con quizás su última película, con la princesa Kaguya, ¿no? Porque para mí es una de las mejores películas de siempre, ya no solo de animación, o sea, me parece una película increíble si eres, como decías, eh, toda la inspiración que trae de la cultura visual japonesa, del arte clásico japonés y cómo lo convierte en algo totalmente revolucionario, a mí me parece algo tan increíble que creo que no se puede proyectar suficientemente en grandes cines para que la podamos ver. Así que sí que hemos tenido alguna de esas actividades relacionadas con Tarjeta, pero ojalá podamos en el futuro organizar estas otras conferencias y otras proyecciones y una retrospectiva incluso. Y, Mm, y con eso pues quería un poco pasar a la parte de lo que si esta conferencia fuese un directo, pues sería quizá una fase para que el público pudiese hacer preguntas, pero nos hemos arrogado este privilegio de tenerte aquí y las preguntas las vamos a hacer desde nuestro centro y en relación a ese aniversario o a ese periodo de tiempo. Entonces te quería preguntar cómo, em, cómo crees que ha cambiado
la relación entre el cine japonés y el público, en concreto en España, o bueno, quizá en general el público occidental, en estos últimos 15 años. ¿Cómo crees que ha sido la evolución, ¿no?, de la recepción del cine japonés en España o en el mundo occidental en estos últimos 15 años? Pues la relación ha cambiado mucho y la verdad es que, bueno, para los que no lo sepan, pues voy a explicarlo un poco. Yo vivo fuera de España desde el año 2012. He estado 7 años en Londres y ahora estoy en Montreal y sí que es cierto que me ha servido mucho también para apreciar mejor el vínculo que tiene España y sobre todo Europa con la animación japonesa en concreto, pero sobre todo con el cine japonés en general. El panorama ha cambiado mucho, si me centro en animación, por una cuestión de coherencia con la charla. Sin duda, Hayao Miyazaki ha sido el gran impulsor del cambio en la difusión. Porque bueno, con el viaje de Chihiro, pues él conseguía estrenos en salas comerciales, pero era el único, el resto estaban condenados al DVD. Y voy a pensar, por ejemplo, en Satoshi Kon, que otra figura que no me canso de reivindicar, que era un director fundamental y maravilloso, y aquí me da igual, no animación en general, pero que estaba condenado al circuito de festivales y a la distribución en DVD, porque era un cine adulto que no se concebía para sala. Con Miyazaki, con el contrato con Disney que le permite una distribución en Occidente, pero sobre todo en lo que ellos controlan cómo se distribuyen esas películas, pues ellos se convierten en los que, digamos, que abren la puerta, digamos, como que se confirma que hay un gusto del público por verlo y ahí empiezan poco a poco a distribuirse esas películas. Yo he visto dos cambios fundamentales. Uno, se estrenan muchísimas más películas japonesas y de animación en España y en Europa, pero la segunda parte es que se estrenan antes, porque para mi gran frustración, en España tuvimos que esperar 3 años para ver el viaje de Chihiro, tres, y yo estaba haciendo la tesis y yo necesitaba ver la película. Y ahora... sin duda, Francia siguen siendo los reyes y merece mi admiración profunda porque son capaces de estrenar una película en sala 6 meses después de que se estrene en Japón, que yo creo que son los únicos que lo consiguen. Pero ahora, en un año o en menos de un año, las películas se estrenan comercialmente. Creo que además se ha conseguido como una especie de sistema híbrido que me parece muy interesante y es que hay películas que se estrenan como un estreno normal, como puede ser El viento se levanta, eh, mm, y digamos incluso Mamoru Hosoda, que ya tiene un nombre, por supuesto Makoto Shinkai, se estrenan regularmente, pero luego hay otros estrenos que se conciben como evento. Es decir, se hace una salida en sala, que pasa en Montreal, pasa en el Reino Unido y la película está de forma limitada durante un fin de semana, pero pues, se puede ver en cine y se puede ver en muchos casos subtitulada y doblada. eh, Sigo teniendo mis problemas con eso de que en muchos sitios solo se puede ver doblada y no subtitulada, pero bueno, esto ya es que el doblaje japonés es tan bueno, es tan bueno que aquí me pongo purista. Pero sí que tiene mucha más visibilidad y sobre todo a nivel de narrativa ya no es solo las películas destinadas a un público general las que consiguen distribución. Hay otro tipo de películas y pienso por ejemplo en Chainsaw Man. No, no voy a hablar de Demon Slayer porque bueno, eso ya dentro del shonen y entre comillas para niños, que no es para niños, pero bueno. Pero bueno, Chainsaw Man, que sí que es cine adulto, pues bueno, consigue una distribución en cine y aquí en Norteamérica, pues bueno, ha estado el número uno durante varias semanas, que era algo que era impensable no hace 15 sino hace 5. Entonces ahí sí que noto que hay una distribución mucho mayor. Sin embargo, con el cine de imagen real, por lo menos fuera de España, noto que hay un distanciamiento mayor,
porque yo pues hablo contigo, hablo con amigos académicos en España y en España se accede a títulos de imagen real mucho antes de lo que se accede en Norteamérica o incluso en el Reino Unido. Pero incluso dentro del circuito de festivales. Hay mucho más foco y hay una mayor relación con la industria del cine japonés en Europa, también porque yo creo que llevan mucho más años como batiéndose toda esa red de mercado, de acuerdos con las distribuidoras japonesas, que no son siempre fáciles. Eh, digamos que el público, aunque no me gusta mucho el término, es más maduro en el sentido de que tiene el ojo más desarrollado para ver un tipo de narrativa diferente, porque y el cuento de la princesa Kaguya me parece fundamental porque es una película de animación, pero con el tempo narrativo del cine de imagen real japonés, con lo cual aquí se aunan las dos. Y creo que tiene mucha más aceptación entre el público de lo que puede tener fuera de Europa. Y Europa hablo de Italia, España, Francia, como, digamos, los baluartes de ese esfuerzo porque hay una mayor distribución en el cine, con lo cual sí que estoy gratamente sorprendida de todo lo que ha evolucionado esa capacidad o ese acceso al catálogo de cine japonés. Pues justamente la siguiente pregunta que quería hacerte está un poco relacionada con la última parte de tu respuesta. Y es verdad que lo del término el público, la audiencia, nosotros en general, o sea, que se puede Mm, decir que somos nosotros los que vamos al cine a ver cine japonés, que justamente crees que a raíz de esos cambios eh, que se han podido dar en la distribución o cómo se han podido ir haciendo cada vez relaciones más fluidas, ¿no? entre la industria del cine japonés y la distribución en Europa, ha cambiado el nivel de conocimiento, ¿no? de nosotros, ¿no? Como público, mm, como parte del público español sobre el cine japonés, o si en cambio puede ser al revés, que ese mayor conocimiento y ese mayor interés esté propiciando estos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionabas Chainsaw Man u otras películas de animación japonesa que lo mismo no entran dentro de lo que puede ser un género más o un tipo de cine de animación más relacionado con la adaptación del shonen mm. y que cada vez se ven más estrenos, ¿no? Yo estaba pensando también en Masaaki Yuasa, con mayor o menor éxito en taquilla o con mayor o menor éxito de público, pero se estrenan sus películas en cines y no mucho después de que se hayan presentado internacionalmente en festivales. Entonces, te quería preguntar eso, es que tú crees que hay una relación más como dinámica, ¿no? Entre el conocimiento del público, el desarrollo del conocimiento del público. Sí, yo creo que hay una relación más dinámica. También hay como varios vasos comunicantes. El caso de Yuasa me parece ejemplar en el sentido de que Yuasa nunca va, bueno, más allá de Lu Over the Wall, que no sé cómo se llama ahora en español, que bueno, que consiguió el premio en Annecy y eso hizo pues, que tuviera más visibilidad. También es su película más normal. Pero por lo menos consigue este cine evento que se estrena en sala. A mí Yuasa me pasa un poco como casi cualquier producto de cine me gusta verlo en cine, pero en el caso de Yuasa y de Takahata, que tienen unos tiempos narrativos tan... No es que Yuasa sea lento, es que es raro, es raro, pero en el sentido más positivo que puedo decir de la palabra, que merecen Es ser vistos en excéntrico, ¿no? pantalla. Excéntrico, Es- gracias. Es excéntrico, es el juego de la imagen lo que es interesante. Entonces, cuanto más espacio des a la imagen, mejor. Pero digamos que aquí hay dos dinámicas en tensión o en binomio, por decirlo de alguna forma. El público ha tenido acceso a más contenido, con lo cual son capaces de leerlo de una forma más fluida. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso, Koreeda es uno de mis directores favoritos de imagen real. Y yo recuerdo en Madrid, porque de hecho esta película la vi en Madrid, ver Steve Walking, que a mí me parece una absoluta joya. Y yo en el cine lloraba de la risa, porque a pesar de que es una película muy dura, es una comedia. Y la gente a mi alrededor me miraba porque no entendían por qué me reía, porque había una serie de códigos que les faltaban. Y esto pasa con muchas cinematografías. Yo creo que como se ha distribuido más cine, la gente tiene acceso a estos códigos y no les resulta
no tienen, hablando, volviendo a Takahata, no hay como esa alienación porque puedes empatizar mejor con lo que está pasando. Esto ha sido una de las cosas que yo creo que ha contribuido a que haya una mayor demanda o una mayor, digamos, como éxito de la distribución en España. Pero también vivimos en un mundo globalizado, entonces sí que hay determinados directores o determinadas casas de producción que intentan hacer películas también para adaptarse al público internacional. Y se vuelvo a la animación porque yo vengo a hablar de mi libro. Puedo poner estas dos corrientes en contraposición, pero que es un debate que está muy en auge este mes, que es el anuncio de Estudio Mapa de que ha hecho un acuerdo con Netflix y que a partir de ahora sus producciones se van a basar en el gusto del público internacional, no del público japonés. Y por el otro lado tienes a Hideaki Anno, que para que no sepan quién es, pues es el director de Evangelion, que dice que no, que el anime es un producto japonés y que tiene que seguir, digamos, sostenido en esa idiosincrasia de la cultura japonesa, porque entonces ya no va a ser anime. Yo creo que con la industria del cine, tanto dentro como fuera de Japón, yo creo que esto está pasando en todas las cinematografías del mundo. Digamos que cohabitan estos dos, esta necesidad de poder distribuirte internacionalmente, pero de no perder tu identidad. Sí que es verdad que yo creo que los festivales de cine ayudan un poco a hacer visibles estas dos, digamos, directrices en tensión, porque yo creo que están en tensión, pero bueno, el arte surge a través de la tensión. Y me acordaba cuando decías de ver, bueno, recordabas ver Steel Walking en cines, que yo también la fui a ver al cine y me sorprendió en ese momento que durante un tiempo, por lo menos, fue una de las películas extranjeras que más tiempo habían permanecido en cartel en los cines de Madrid. Había llegado a Ujú. tener un récord, no como película japonesa, sino en general como película, porque el público seguía yendo a ver esta película y quizá eso es lo que comentabas, ¿no? Ese público que tiene más acceso a visionar un tipo de cine con una temporalidad determinada, con, bueno, una variedad también, ¿no? De autores bueno, también sus productoras buscarán públicos determinados, o más internacional, o un público más japonés que luego tiene éxito a nivel internacional. Em, yo creo que ese aprendizaje, ¿no? que hemos tenido todos ha ayudado también a que más gente esté interesada en ver este tipo de películas y eso haga que también haya más distribuidoras interesadas en traerlas y en presentárnosla. O en festivales, aunque sean solo como eventos ocasionales. Pero Sí, o si puedo sea, no sé. añadir una cosa, yo creo Sí, que claro. aquí Fundación Japón también ha hecho una labor fundamental, porque sí que es cierto que yo soy de la generación de los 80, yo crecí viendo anime, entonces para mí ver películas de animación es sencillo porque yo conozco los códigos, pero yo hablaba con gente de una generación anterior y pues yo recuerdo una persona de mi entorno de ver el viaje de Chihiro y decirme, es que no entiendo nada. Y claro, yo decía, pero ¿cómo que no entiendes nada? Entonces, toda la labor divulgativa de Fundación Japón también ha ayudado a dar una serie de claves para poder acceder a ese tipo de cine. Y debo decir con toda la humildad del mundo, la primera vez que yo vi Mis vecinos los llamada, no me interesó y no la entendí. Y fue Mm, analizando el cuento de la princesa Kaguya, me parece la mejor película de Estudio Ghibli. O sea, es una mm, absoluta obra maestra. Pero es una película que te permite más la empatía que Los Llamadas. Los Llamadas es una mm, película mucho más experimental y yo he sido investigando sobre ella, que he entendido la genialidad que es esta película, pero no tenía la clave de acceso. Entonces, mm, tener charlas, tener coloquios, publicar mm. libros, eso yo creo que también ha ayudado a dar una serie de parámetros a los que anclarse para poder disfrutar la obra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en ese caso también te tenemos que dar las gracias a ti, ¿no? Porque en definitiva tú has sido una de las mayores divulgadoras del cine de animación japonés, en concreto de Ghibli, y seguramente mucho del público que ahora puede disfrutar de estas películas ha sido gracias a que también ha estado escuchando tus charlas o leyendo los libros que has ido publicando. Yo creo que entre todos, pues sí que hacemos un poco a poco, cada uno poniendo nuestro granito de arena para que sea más fácil y más accesible, ¿no? El cine japonés
en España, en Europa, en Occidente en general. Y totalmente de acuerdo con que La princesa Kaguya es la mejor película del estudio Ghibli también. Y llamada es complicada, pero muy disfrutable si uno le pone un poquito de paciencia y intenta verla con una mentalidad abierta y con ganas de aprender. Y para ir ya cerrando un poco también la conversación, una última pregunta ¿qué crees que bueno, no solo hablar de los 15 años atrás, sino también hablar de los próximos 15 años, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Qué crees que en general se puede organizar o hacer para que pues, este proceso, ¿no? de acercamiento entre el público europeo, en concreto el público español, público occidental, y el cine japonés? Sea mayor y sea más cercano. Pues es una gran pregunta. Yo creo que un poco seguir la misma línea. Sí que es verdad que yo estoy en un momento reivindicativo de lo minoritario. Yo creo que ya que estamos como en un periodo de madurez, entre comillas, ahora ya es como ir al siguiente nivel. Entonces, y con perdón para los fans de Demon Slayers, que creo que es Guardianes de la Noche en español, em, que del shonen también se sale. Y me voy a explicar, hay obras de shonen que me fascinan. A mí Full Metal Alchemist me parece una obra maestra, sobre todo en la versión animada de Brotherhood. Em, pero no me parece la mejor representación de la animación japonesa ni en televisión ni en cine en general. Entiendo el atractivo, pero creo que ahora ya que, digamos, hay una serie de pilares asentados, Shinkai, pues bueno, se vende solo, Miyazaki, por supuesto, también, Hosoda, bueno, Hosoda es que ha descarrilado un poco, esto ya es otro debate, pero sigue teniendo su público. Creo que hay que centrarse en lo que se sale fuera de la norma. En Yuasa, que me parece un cineasta que irregular, porque no voy a decir que todo me interesa, pero sí fascinante y que creo que merecería una retrospectiva, una charla, un trabajo con él. El Science Saru, aun por mucho que Yuasa haya salido ya, me parece que es un estudio con un nivel de innovación y narrativo también muy, muy, muy interesante. Y de hecho allí tenemos a un director español, Abel Góngora. Em, y creo que ahora hay que reivindicar como otros espacios. Hay que ir al shonen, hay que ir al yosei, hay que... Yo me he centrado en cine en mi carrera, sobre todo por una cuestión de tiempo, porque hay una producción de televisión tan ingente que, digamos que contener el corpus de investigación es muy complicado. Pero creo que para mí es como una segunda etapa en la que hay que entrar, porque la televisión ha roto muchos moldes y ha ayudado, y por ejemplo Heidi aunque parezca irónico, ha ayudado a la evolución del cine y a cómo entiende todo el mundo entero la animación, pero son espacios que se han tocado poco porque la televisión sigue pareciendo como minoritaria. Y vuelvo a lo mismo, los doramas, que el año pasado tuvimos un coloquio sobre ellos. Pero creo que son espacios que hay que reivindicar, que poco a poco empiezan a conocerse, pero por ejemplo los doramas coreanos son más conocidos que los japoneses y los japoneses también tienen cosas muy, muy interesantes. Y creo que esa diversificación mediática es la que sería interesante explorar también para dar otro tipo de consigna y otro tipo de pistas de cómo consumir ese tipo de productos. Me pongo ambiciosa. No, no, y me parece, coincido completamente y creo que lo has definido muy bien. Cuando llegas a un periodo de madurez, seguir insistiendo en unas mismas ideas que ya son accesibles o conocidas, pues tienes que dar otro paso más allá y profundizar un poco más y conocer cosas más minoritarias que tampoco tienen nada de elitista, sino sencillamente pues son eh, más dirigidas a un público más determinado quizá y ampliar esa variedad, porque también la variedad pues puedes alcanzar a muchas más audiencias y disfrutar de mucho más cine japonés o de televisión, como decías antes con ese coloquio que hicimos hace unos años, también buscábamos eso, ¿no? El empezar a tratar el tema del drama o de la ficción en televisión. Pues tomamos nota, nos ponemos deberes todos, o sea, vamos a ello en el futuro cercano y a medio plazo y nada, por ahora darte de nuevo muchas gracias, Laura, por estar esta tarde con nosotros.
ahora, si que la gente quiere seguir viendo más conferencias sobre animación japonesa en nuestro canal, van a poder ver algunas sugerencias que les proponemos. Muchas gracias a los espectadores que hayan querido ver el vídeo y les invitamos a ver el próximo vídeo que vamos a eh, publicar en esta misma serie, en ese caso con en una conversación con Nieves Moreno que nos hablará de narradores del silencio, ¿no? De la figura del Benshi en el cine japonés. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.